A propósito del vegetarianismo. Mucho se ha hablado sobre si ya desde el origen del hombre este era vegetariano o carnívoro. No es fácil de averiguar cómo era su alimentación, pero sí podemos razonar cómo pudo ser. En mi opinión, creo que aquellos seres humanos se alimentaban de vegetales y esa fue la base para que después, cuando aprendieron a construir herramientas, sembraran y cultivaran toda clase de semillas y hortalizas, fuera quizás la base para que también con esas herramientas y comenzando ya a razonar, pues las emplearan para matar animales y consumirlos. Ese podría ser el origen. Pero bueno, también es verdad que obtener alimentos siempre de la naturaleza sin cultivar no debía ser fácil. Y como consecuencia, pues es lógico pensar que si se ponía a su alcance un animal, pues como he dicho, lo matarían y se lo comerían. Tanto por instinto animal de ellos mismos como por su propia supervivencia. No todo el mundo sabía o podía cultivar según donde vivieran y por lo tanto se tenía que alimentar de otras cosas. Por tanto, el instinto de supervivencia, el hecho de que no encontraran alimentos vegetales todo el año, más las épocas de sequía, glaciación u otros, pues hicieron que se alimentaran de ambas cosas. Démonos cuenta de que lo que hoy llamamos conciencia y que es a la mayoría de nosotros nos impediría matar a un animal para comérnoslo, pues no existía en aquellos seres. No existía casi ni la conciencia, o sea, el ser conscientes de todo. Eran más parecidos a los animales. Apenas utilizaban su razón, la mente, vamos. Entonces la conciencia, que es la voz de nuestro espíritu, de nuestro yo superior, pues casi no existía para ellos. Sin embargo, más tarde, aquel humano descubrió el fuego y fabricó herramientas, pero también armas para cazar. Lo que combinado pues fue un descubrimiento para comer carne más intencionadamente que por necesidad. En la época cuando nació el ser humano, o mejor dicho, semihumano, éste tenía la conciencia más en los mundos superiores que en el mundo físico, como le ocurre al recién nacido. Era muy influenciado y guiado en su evolución por las jerarquías que guiaban a la humanidad desde esos mundos. Y como el ser humano estaba destinado a perder la conciencia divina de esos mundos para enfocarla en la tierra y así perder su conciencia, esa conciencia como espíritu, esa conciencia divina, las propias jerarquías introdujeron el alimento animal. Y por cierto, más tarde introdujeron el vino. Con esa intención, con la intención de que perdiéramos totalmente que ya las veníamos perdiendo desde que comenzamos a descender por los diferentes mundos hasta el mundo físico, ya la veníamos perdiendo, pues para perder totalmente la conciencia del espíritu. ¿Por qué? Pues porque teníamos que crear nuestra propia conciencia, la propia de sí mismo, nuestra propia conciencia o autoconciencia. Así que, en mi opinión, desde los primeros tiempos, como humanos, hemos comido carne por necesidad. Pero ahora esa necesidad ya no existe. Y, claro, también en aquella época matábamos y hacíamos cualquier mal sin ningún miramiento. El hombre hacía lo que quería con la mujer, por ser el sexo más débil, y no tenía casi ninguna virtud, porque estaba comenzando su evolución. Desde entonces hasta hoy se ha ido produciendo un cambio en la humanidad. Las experiencias y los resultados que obtenemos de ellas en el estado post-mortem han hecho que hoy veamos con horror lo que se hacía entonces e incluso lo que se hacía 100 o 200 años atrás respecto a las matanzas y asesinatos de hombres y animales. Nuestra conciencia actual, ya en cierto modo desarrollada,
pues nos habla bastante más claro. Entonces no les hablaba. Y por eso mismo la evolución de la conciencia está haciendo que desde hace unas décadas para acá cada vez haya más personas vegetarianas, solo por el hecho de que no se maten animales o porque miran por su salud. Aunque algunos afirmen que el ser humano no puede alimentarse correctamente sin la carne, la verdad es que no es cierto. Son muchas las miles de personas las que hay en el mundo que se hacen sus análisis y revisiones y comprueban que están perfectamente. Estoy hablando de miles de personas vegetarianas. No digo que algunos no tengan anemia o cualquier otra cosa similar, pero eso suele ser porque no están suficientemente informados y se han hecho vegetarianos por su propia cuenta y sin ni siquiera informarse de lo que deben comer respecto a las proteínas, grasas y carbohidratos. Bueno, personas con anemia y con otras muchas cosas las hay siendo carnívoras, o sea que no es nada, no tiene que ser nada relacionado con el vegetarianismo. Aún así, siempre se puede reducir en un alto grado la ingesta de carne y cambiarla por alimentos vegetales para comprobar que se vive mejor respecto a la salud, a la vez que se es menos cómplice de las matanzas de animales. El hecho de quitarse de comer carne repentina o progresivamente suele ser el efecto del desarrollo de la conciencia. Quiero decir que no hace tanto tiempo las personas mismas criaban, aún hoy hay muchos pueblos que lo siguen haciendo, criaban a los animales para luego matarlos y comérselos. Y hoy ya no lo hacen porque les da pena. Ese es el efecto de la conciencia. Es más, si ponemos un trozo de carne cruda y sangrante a cualquier persona, lo más lógico es que no se la coma, porque le cause náuseas o repugnancia. Voy a ir un poco más allá para demostrar lo que hace el desarrollo de la conciencia. Si la humanidad, persona por persona, tuviera que matar a los animales para alimentarse, no lo haría y preferiría comer otra cosa. Lo que ocurre es que hemos convertido la carne en un placer, por la manera de cocinarla, por hacer embutidos, etc. Y eso hace que nos olvidemos del sufrimiento de los animales. ¿O no es verdad que a todos nos habla la conciencia cuando vemos a un ternerito o a un corderito y nos imaginamos cómo le matan para que nos lo comamos? Aunque, como he dicho, puede ser que nuestros primeros pasos como humanos y luego después por hábitos, culturas y educación de los propios padres durante siglos y milenios, el ser humano haya conformado su dieta carnívora, eso no significa que deba seguir así ni que sea la más correcta en ningún sentido. Siempre respetando el gusto y la opinión de los demás, como es lógico. La tendencia que hoy se ve cada día más claramente es de cambiar de alimentación. Vegetariana, hay gente que se hace vegetariana, vegana, macrobiótica, etc. Lo que significa que la alimentación va unida a la evolución de la conciencia y de la humanidad en común. Cada día cuesta más a la gente comerse una chuleta de cordero si piensa lo que era ese corderito del cual tiene un trozo en el plato. Es decir, cada día somos más defensores de los animales y estamos más en contra de que se maten, y más aún si es para comérnoslos. Y esto se nota más en la juventud y en las escuelas del nuevo pensamiento, escuelas esotéricas y similares. Hay quien dice que la carne es necesaria por sus proteínas, que la carne tiene más proteína que la mayoría de los alimentos vegetales. Es cierto. Eso es cierto, pero no lo es que sea necesaria la carne para tener buena salud y una vida como cualquiera, por no decir mejor en varios sentidos. Las proteínas vegetales son tan buenas como las animales, y para obtenerlas no se necesita sacrificar a ningún animal.
Solo es necesaria una buena información respecto a qué alimentos tienen más proteínas y comer la cantidad diaria aconsejada, como por ejemplo la legumbre, los huevos, los lácteos o los frutos secos. La gran ventaja del vegetariano es que es difícil que padezca de enfermedades relacionadas con el colesterol, el ácido úrico, la obesidad, cánceres de colon y otras cardiovasculares, entre otras muchas. Yo me atrevería a decir que hay más enfermedades y muertes por causas relacionadas con la carne que por ser vegetariano. Me atrevería, no, lo digo claramente. El vegetariano, si come sus correspondientes proteínas, porque en el vegetal y en la fruta ahí están las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, y en lo que le solemos echar o cuando se descocina van las grasas. Entonces la proteína carnívora de la carne no es necesaria si sabemos elegir la cantidad y el origen de las que tenemos que comer. Y si no se ve así, pues hagamos una prueba. Ponga un filete sangrante de ternera o de cerdo en el plato, obsérvelo, huélalo, y a la vez que piensa en lo que ha sufrido y pasado con ese animal. Yo vi un documental de cómo matan a los animales en los mataderos y sinceramente tuve que retirar la mirada. Como también de niño vi matar a un cerdo y aquello se me quedó grabado, cómo chillaba el animal cuando le clavaban el cuchillo en el cuello. Es tremendo. O dicho de otra forma, según estaba hablando, pues ponga eso mismo, esa carne a un niño y póngales al lado una simple fruta. A ver qué eligen. Pues seguramente no, con toda seguridad, que elijan comerse una fruta. La alimentación futura de los aspirantes espirituales y gente con conciencia acuariana no es la carnívora. Más bien, la carne es un impedimento para su desarrollo espiritual y su conciencia. Ya es hora de pasar y de olvidar esas creencias y afirmaciones de que los animales son para comer, porque son menos evolucionados. Los animales, o mejor dicho, la vida que anima los cuerpos de los animales, está evolucionando como nosotros lo hicimos antes de ser humanos. Los animales, de hecho, en un futuro, la vida que anima los cuerpos animales, en un futuro usarán cuerpos humanos. O sea, quiero decir que tendrán conciencia como nosotros como humanos. Y lo mismo que nosotros hemos evolucionado de un estado de conciencia similar al animal hasta el de humano, ellos lo harán, como he dicho también, cuando en otro periodo futuro, de acuerdo con el ocultismo, yo siempre en mis conferencias hablo basándome en la filosofía oculta, en las enseñanzas ocultas. Entonces, en otro periodo nosotros pasemos a ser superhumanos y ellos entonces pasarán a ser humanos. Por lo tanto, son hermanos menores nuestros. Es correcto que hagamos uso de ellos porque eso les ayuda a evolucionar. Pero también debe ser una obligación para nosotros cuidarles y ayudarles en dicha evolución. Y es a ese estado de conciencia al que nos debemos de dirigir para hacer lo correcto. Hay quien pone como pretexto para comer carne el hecho de que los animales también matan y se comen entre ellos. Yo creo que esas personas saben que ese es un pretexto absurdo, desde el mismo momento en que se sabe que los animales no razonan. Es decir, no son humanos y no pueden discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es. Nosotros sí. Ellos matan por necesidad de comer cuando son carnívoros, pero esas vidas evolucionan y las que fueron un tigre salvaje, pues terminan siendo un gatito doméstico, dentro de su evolución. Y los que fueron lobos terminan como un perro que está al lado nuestro, evolucionando gracias a nuestros buenos sentimientos, deseos, cuidados, etc. Un perro que evoluciona entre nosotros, alimentándose también de nuestros buenos deseos,
de nuestros pensamientos. Un animal no puede discernir entre alimentarse o no por no matar, porque no tiene mente para razonar. Ni tampoco tienen moral ni voluntad individual, como nosotros, para controlar sus deseos. Ni tampoco tienen conciencia que les diga lo que deben hacer o no. Ellos simplemente viven su vida, se alimentan y no atacan a no ser que vean peligro. O en algunos animales, como es lógico, necesidad de comer. Hay otras personas que dicen que tampoco deberíamos matar a las plantas para alimentarnos. Y esto lo dicen con la intención de que parece ser que somos tan malos como los carnívoros que matan a los animales para comerlos. Aquí, como siempre, basándome en el ocultismo, he de decir que los vegetales no son animales. Me explico. El mineral solo tiene un cuerpo que es el sólido. El vegetal tiene un cuerpo sólido, que es el que vemos, un cuerpo físico, para entendernos mejor, pero también tiene una vida manifestada en su nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte, pero no tiene nada más. Cuerpo y vida, que se muestra en ese nacimiento, crecimiento, reproducción, etc. Pero el animal tiene todo lo del vegetal, o sea, el cuerpo y la vida, y además tiene un cuerpo emocional, un cuerpo de deseos, que le permite tener deseos y sentimientos, pero no tiene mente para razonar como nosotros, como el ser humano. Por consiguiente, el vegetal es un ser vivo en el sentido de que tiene una vida, ¿no? Vivo, pero no senciente, no tiene sentimientos, no tiene deseos, no tiene emociones. Es decir, no siente como nosotros, ni tiene deseos como nosotros, ni nada parecido, y menos aún porque no tienen mente, como tampoco los animales. Por lo tanto, la planta, cuando se la corta, no sufre. Cuando se la corta, se la poda, se arranca, no sufren. Como nosotros no nos ponemos enfermos cuando nos cortamos el pelo o nos arrancan unos pelos. En nosotros sí existe todo eso, porque además de tener lo que tiene el animal, ya he dicho, tiene el cuerpo de deseos o emocional que los vegetales no tienen, pues además de eso tenemos la mente. Y somos individuos con conciencia propia. Los animales tampoco la tienen. Y los animales, aunque no piensen, si sufren, si sienten, si se entristecen y si tienen miedo cuando perciben lo que les va a hacer daño, porque tienen ese cuerpo emocional que los vegetales no tienen. Ese sufrimiento, por cierto, del animal, cuando ven que le van a hacer daño, por no decir que intuyen su muerte, queda grabado en ese cuerpo de deseos y en su cuerpo físico, el cual nosotros nos comemos. Las semillas y las frutas simplemente esperan a madurar para que las cojan sin que las plantas sufran, las plantas o los árboles. La vida vegetal pertenece al planeta, no es individual como la nuestra. Nosotros tenemos una vida individual en nuestro cuerpo, la cual está integrada dentro de lo que somos como ser humano, con voluntad, con conciencia, etc. Esa vida vegetal, cuando se poda o se arranca, no es más que el hecho de cortar o arrancar, como he dicho, pues un pelo de nuestra cabeza. Simplemente eso. Si imaginamos los vegetales que son pelos dentro del planeta Tierra, pues es similar. Sin embargo, la humanidad, sobre todo la occidental, consume 8 o 10 veces más proteína de lo que necesita. Sobre todo por la publicidad que se hace de la carne, de la manera de cocinarla y la forma de venderla, como por ejemplo los embutidos. La ganadería es responsable de casi el 50% de todo el gas metano que produce el efecto invernadero.
en el terreno que necesitan, terreno que necesita para comer hierba, una cabeza de ganado para criarse, se pueden sembrar legumbres para varios cientos de personas. La legumbre es uno de los alimentos que más proteína tiene. Para dar una idea del consumo individual de carne al año, se ha calculado que cada persona, término medio, se come la cantidad que se puede extraer de una vaca. Creo que todo esto es digno de pensarlo y razonarlo a fondo. Nuestros inicios como humanos, en el sentido de cazar y matar para alimentarnos, o incluso de ser carroñeros, que necesitamos carne, puesto que nuestra conciencia no es la misma que la que tenían esos antepasados, ha de ser superada cuanto antes. Lo que debemos hacer es informarnos de qué alimentación es más beneficiosa para nuestra salud y de razonar sobre el hecho de comer carne cuando sabemos que lo que estamos haciendo es comer un cadáver y que ese animal tenía una vida para disfrutar y experimentar como lo hacemos nosotros con tal de evolucionar. Lo mismo que se ha superado en un nivel muy alto el asesinato, las torturas, las violaciones, los malos tratos, el racismo y la xenofobia, por ejemplo, repito, se ha superado en un nivel alto, no totalmente, todavía queda mucho. Así debemos ir superando el hecho de comer carne que procede de nuestros antepasados. Debemos comenzar a ver a los animales como hermanos menores que evolucionan en otra clase de cuerpos, pero que están evolucionando como nosotros. No estamos obligados a comer carne excepto por nuestro deseo de disfrute, pero eso se puede vencer fácilmente con el discernimiento y con la voluntad. Por lo demás, no hay que preocuparse siempre y cuando estemos informados, mucho mejor por un profesional, claro, estemos informados de los nutrientes que cada alimento vegetal tiene. Estamos condicionados por las malas costumbres alimenticias de la sociedad y por nuestros propios padres, pero según muchos estudios, el vegetarianismo es más beneficioso que ser carnívoro desde el punto de vista físico, psíquico, moral, de la salud y desde el punto de vista espiritual. Por tanto, lo primero que debe hacer quien quiera hacerse vegetariano es vencer los condicionalismos, informarse y desintoxicarse. Es mejor hacerlo de forma progresiva, sobre todo los que tienen dudas, y hasta que vean los buenos resultados. Cambiar de carnívoro a vegetariano repentinamente es para los fuertes, porque en muchos casos no tardan mucho en volver a caer en la tentación de la carne. La dieta vegetariana consiste en comer de todo menos carne, vegetales, arroz, legumbres, semillas, fruta, pasta, etc. Aunque hoy ya se venden productos como el tofu, por ejemplo, o el seitán, que contienen mucha proteína. También todos los germinados, que podemos incluso hacer nosotros mismos en casa, germinados de soja, de alfalfa, etc., contienen mucha proteína. Solo se trata de germinarlos que se pueden comer crudos o de cocinarlos con condimentos y salsa que les hagan más placenteros. Aunque de hecho tienen su propio sabor, es todo de acostumbrarse a ellos. Desde hace siglos ya grandes pensadores y filósofos, entre otros muchos, como por ejemplo Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Einstein, Edison y unos bastantes más, aprobaron y aconsejaron la alimentación vegetariana. Sea por motivos de salud, morales o espirituales, lo cierto es que cada vez hay y habrá más personas que prefieran la alimentación vegetariana porque desarrollan su conciencia y se hacen más responsables ante la ley de consecuencia.
Veamos, ya casi para terminar, algunos puntos interesantes respecto a la alimentación. Primero, somos lo que comemos. Segundo, debemos discernir sobre los animales que matan para que nosotros los comamos. Tercero, razonar sobre lo que estamos acumulando en el estómago cada vez que comemos carne. Cuarto, la putrefacción que se produce en los intestinos. 5. El cuerpo no asimila bien la carne como lo hace cómodamente con la alimentación vegetariana. 6. Mastica y saborea bien lo que comes. Y piensa en ello, porque cuando comemos animal, como he dicho, pues si pensáramos qué es lo que ha pasado con él, lo veríamos de otra manera. 7. Piensa en la evolución de los animales, nuestros hermanos menores. 8. Renueva a menudo la convicción de no comer carne. Y 9. Lleva una alimentación sana, evitando el azúcar y las grasas saturadas a la vez que haces ejercicio. En la alimentación futura de la humanidad no cabe la alimentación carnívora.